Compañeros legisladores. La patria es primero. Estas palabras en letras doradas nos recuerdan a quienes nos debemos en este Senado de la República. Nos recuerda a quién pertenece este Congreso de la Unión. No pertenece ni a Morena ni a ningún otro partido político. No pertenece a ningún grupo parlamentario. Ni pertenece a un legislador o legisladora y mucho menos a ningún partido. El Senado de la República, señoras y señores, es de las y los mexicanos, de las y los ciudadanos que votaron por nosotros para ponernos a trabajar y servir al país. Es de aquellos que esperan debates de altura y leyes de calidad en el Congreso, pero en su lugar han encontrado un circo de campañas electorales instalado por la mayoría parlamentaria. Desde el Grupo Plural, repudiamos los lamentables sucesos de esta semana en que las y los legisladores de Morena usaron la sala de reuniones de la Jucopo y el patio del federalismo para violar la ley, la Constitución y desde luego la imparcialidad de los procesos electorales. Una vez más han demostrado su franco desconocimiento de la Constitución política que nos delimita en nuestra actuación pública. Y por ello me siento obligada a leer en voz alta el artículo 134 constitucional, párrafo séptimo, que dice: los servidores públicos de la Federación tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Estos recursos públicos incluyen, y se los recuerdo, recursos materiales, como las instalaciones, medios de comunicación, como los que tiene esta Cámara. Entonces, para expresarlo en términos más fáciles de entender, compañeras y compañeros legisladores, la Carta Magna y la ley les prohíbe expresamente que se use este Senado y sus medios de comunicación para promover candidaturas de sus partidos. Les prohíbe usar los recursos de la gente para fines partidistas. Esta conducta constituye una infracción electoral en el término del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluso podría considerarse un delito electoral conforme al artículo 11 bis de la Ley General en la materia. Quisiera ser clara al decir que siempre hemos respetado los derechos de la mayoría. Siempre hemos reconocido que son ustedes los que impulsan las reformas legales como prioridades para esta bancada. Pero no sé qué está sucediendo en algunos estados como Tamaulipas y Aguascalientes, porque al parecer hay desesperación. Su calidad de mayoría no los legitima para violar la ley de manera tan flagrante y descarada, pidiendo ruedas de prensa en las que, recordemos, no solamente hay actores políticos, que eso normalmente sucede en las cámaras, tanto del Congreso de Diputados como en el Senado de la República, sino nunca habíamos visto aparecer a candidatos a gobernadores. Y la visita del senador con licencia, candidato a la gobernatura de Tamaulipas, por supuestamente un trámite de una queja, tampoco les excusa de armar un mitin a favor de su campaña electoral en la Cámara de Senadores. Entonces me pregunto, ¿para qué aprobamos leyes y reformas en este recinto si al final ni ustedes las van a respetar? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los ciudadanos cuando ni los legisladores de la Cámara Alta pueden actuar conforme a la ley que nosotros mismos aprobamos? Ahora entiendo con mayor claridad su afán de atacar y debilitar al INE, su afán de hacer más inimpugnables los actos realizados al interior del Senado. Seguramente es porque quieren cancha libre, libre para hacer este tipo de actos ilegales que amenazan la imparcialidad de la contienda electoral, los principios democráticos constitucionales y, sobre todo, la voluntad popular del electorado. Desde el Grupo Plural queremos expresar con toda puntualidad que donde se atente contra estos principios de legalidad, nosotros responderemos con más leyes, como siempre lo hemos hecho, con la tranquilidad, con la serenidad y confianza de que estamos del lado de la ley, de la razón y de la moral. Nosotros, en el Grupo Plural, lo exigimos. La Constitución se los demanda. Muchas gracias, presidenta. El próximo 5 de junio tendremos un ejercicio democrático para la elección de gobernadoras y gobernadores de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, cuyas elecciones deben ser libres y competitivas, donde se garantiza la pluralidad de ideas y se lleve con apego a la legalidad. En esta ocasión me voy a permitir hablar de un proceso electoral en específico, el de Aguascalientes. Esta entidad se encuentra en un momento histórico sin precedentes, marcando una agenda importante para las futuras elecciones en todas las entidades del país, ya que por vez primera
ya que por vez primera en la historia del Estado, todas las personas que aspiran a la gobernatura son mujeres. Esto representa una gran conquista en los derechos político-electorales de las mujeres, pues Aguascalientes se había cerrado a la progresividad de los derechos de las mujeres y por fin podemos hablar de la paridad de género. En las últimas semanas y con el gran trabajo que han realizado las compañeras y compañeros de Morena, la maestra Nora Rubalcaba ha incrementado su impacto en territorio, demostrando en las encuestas que va a ganar. Ha sido un trabajo extenuante, en el que se ha demostrado que una campaña electoral consiste en tener cercanía con el pueblo, analizando las problemáticas y visitando las localidades. Por eso, me parece indignante el acoso y la violencia que han desplegado contra las brigadas del movimiento, fundado en un discurso de odio en el que la oposición, moralmente derrotada, dice que todo lo que está fuera de Morena es malo. Esos son discursos discriminatorios llenos de xenofobia. Mencionaré dos ejemplos donde se hace una apología a la violencia y que se debe denunciar públicamente en esta tribuna. Porque si algo nos debe de identificar como legisladoras y legisladores es el compromiso que hicimos con el pueblo de México para erradicar todas las formas de violencia. A principios del 2020, el gobernador de Aguascalientes mencionó que ante diversos medios de comunicación que las personas enfermas provenientes de otros estados no serían atendidas en instituciones locales de salud, entre otras palabras altisonantes que por respeto a esta soberanía no repetiré. Hace pocos días, la candidata del PRI, PAN, PRD, PRIAN, dijo que no caería en provocaciones, que en Aguascalientes cabían todas y todos y que no había necesidad de chocar porque tales enfrentamientos venían por parte de gente o personas de otros estados de la República, que eso era lo peor de todo. Una persona candidata a la gobernatura no debería hacer comentarios despectivos de las personas que habitan en otros estados, y menos siendo ella originaria de un estado distinto al que contiende por la gobernatura. No solo se ejerce violencia política. El pasado domingo 22 y 23 de mayo, grupos armados entraron ilícitamente a los domicilios particulares de brigadistas de Morena, golpeándolos y torturándolos. Además, les robaron sus pertenencias y recibieron múltiples amenazas para abandonar el Estado. Incluso, las y los compañeros han mencionado ser acosados por la policía municipal. La oposición se ha empeñado en desprestigiar al movimiento de transformación del país, justo con acciones que para ellos es hacer política, atacando a las y los brigadistas que están colaborando en territorio. Trabajar en territorio, sepan ustedes, es darse baños de pueblo, no darse baños de sangre. En mi experiencia política, jamás se había suscitado una situación similar. Es alarmante que suceda precisamente ahora que ha crecido la simpatía de las y los hidrocálidos por el movimiento de Morena. Estos hechos de violencia son indignantes y reprobables. No podemos construir una democracia participativa y un Estado de Derecho con que el lema sea «Mátalos en caliente». Hacemos un llamado al INE, al Instituto Electoral de Aguascalientes, a la Fiscalía de Aguascalientes y a la Comisión Nacional de Derechos para que sancione y en medida de sus atribuciones haga responsable a quienes han violentado a estos compañeros. A la oposición les exigimos que detenga el discurso de odio con un trasfondo clasista, que asuma las consecuencias políticas de sus actos y los hacemos responsables de cualquier acto de persecución y violencia a nuestras compañeras y compañeros. Las y los brigadistas que están trabajando casa por casa, calle por calle, para llevar la información del proyecto de la Cuarta Transformación no están solos. Representan el corazón de nuestro movimiento y a ellas y a ellos les decimos desde esta tribuna, no los vamos a dejar. Es cuanto, Presidenta. Inicio esta intervención señalando que desde el Movimiento Ciudadano lamentamos y rechazamos que se estén utilizando los espacios institucionales de este Senado de la República para hacer proselitismo electoral. No podemos dejar de hacerlo porque en este Senado había prevalecido el compromiso de no contaminar nuestra vida institucional con las estridencias de la política partidista. No les negamos su derecho a apoyar y defender a sus candidatos en la tribuna, en la palestra pública, en los espacios de debate como este. Lo que cuestionamos es que traigan sus arrebatos e ímpetus electorales a un espacio institucional donde se había mantenido el orden y el respeto al pluralismo. Por otra parte, no menos importante, es de vital importancia el señalar la crisis de violencia que atraviesa el país. El día de ayer, 24 de mayo, resultó ser el segundo día más violento del sexenio, con 118 homicidios dolosos, acumulando además 22 días consecutivos con 100 o más asesinatos. En lo que va del sexenio se han acumulado cerca de 120,000 homicidios dolosos y siguen insistiendo con la misma estrategia fallida de seguridad, sin dar margen a debatirla o replantearla. Y frente a esta realidad, el gobierno y sus legisladores se encuentran en constante campaña electoral.
Y es que tampoco les importa que las cosas sigan como siempre. La reciente encuesta sobre calidad e impacto gubernamental publicada el día de ayer por el INEGI muestra cómo a nivel nacional el 86% de las personas considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. No les importa que la tasa de prevalencia de corrupción se haya mantenido sin cambios significativos de 2015 a la fecha. Sobra mencionar las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en sus distintos programas y proyectos insignia, y las cuales hasta la fecha no han sido atendidas. Eliminaron la corrupción por decreto, pero mantienen los mismos niveles que en el sexenio pasado. Y mientras tanto se utiliza este Senado de la República y sus recursos para hacer campaña electoral con los candidatos, como nunca se había hecho. Están tan absortos en sus campañas vacías de propuestas que no han volteado a ver que la política social necesita corregir su rumbo. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI arrojó que solo 30% de los hogares reciben al menos un programa de transferencia y no el 70% reportado por el tercer informe de gobierno. A su vez, la población en situación de pobreza extrema que recibía apoyos sociales disminuyó del 64 al 43% entre 2018 y el 2020 solamente. Y mientras tanto, cada día se recrudece más la crisis de inflación y el nulo crecimiento económico que traerá consecuencias lamentables para el país. Y mientras tanto, la inseguridad sigue creciendo. Y mientras tanto, este Senado es casa de actos proselitistas. Por todo esto, Movimiento Ciudadano condena y rechaza los actos proselitistas en este recinto, como la franca irresponsabilidad por parte de funcionarios públicos federales que, violando la ley, se dedican a operar campañas. Es momento de que dejen de actuar como una cámara de operadores políticos y se comporten a la altura de las expectativas que generaron como gobierno. Es momento de que el Senado guarde la institucionalidad, de que el gobierno se ponga a trabajar y que los partidos políticos y sus candidatos se vayan a los espacios donde sí tienen que hacer campaña y no en este recinto. Es cuanto, Presidenta. El próximo 5 de junio será un día importante en la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, ya que con la victoria en las elecciones de Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, por primera vez tendremos alternancia que se necesita para terminar con la corrupción que impera en estos estados. Es curioso ver cómo la oposición está echando mano de todo lo que tiene a su alcance para mantener sus privilegios, su poder político, su poder económico e incluso hasta la influencia que llegan a tener en los organismos supuestamente autónomos, como lo que es el caso del INE. Sin embargo, ni con sus artimañas lograrán evitar la alternancia encabezada por Morena y sus aliados. Después del 5 de junio, por primera vez en la historia, se pondrá el gobierno de estos estados al servicio realmente del pueblo y de la nación, y se dejarán de proteger los intereses de las camarillas de entreguistas representadas por el PRIAN. Y con justa razón están nerviosos ante la inminente pérdida de sus privilegios. Tanta es su desesperación que ya existe injerencia de los gobiernos de los estados en estas elecciones, comprometiendo así el fortalecimiento para la democracia de nuestro país. Un ejemplo muy claro de ello es el caso de Tamaulipas, donde tenemos el caso de un gobernador panista, cabeza de vaca, que no pareciéndole suficientes las acusaciones que tiene en su contra por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, ahora se entromete en las elecciones del Estado, calumniando al candidato puntero Américo Villarreal y persiguiendo a diversos líderes opositores de su régimen corrupto. Otro ejemplo es el caso de Aguascalientes, donde la oposición ha enviado una candidata que es el vivo emblema de la corrupción y que su gestión como alcaldesa se caracterizó por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Por eso en Aguascalientes la opción es Nora Rubalcaba, quien por fin podrá terminar con años de corrupción de los gobiernos panistas que han estado al frente del Estado. Y un último ejemplo, pero no menos importante, es el del diputado Alejandro Moreno, alias Alito, quien con sus últimas declaraciones puso en noticia nacional a la oposición, pero no por los logros de su partido, ni por el buen perfil de sus candidatos o un posible triunfo en sus próximas elecciones, sino por la forma tan ruin de expresarse y demostrar lo que en su sentir hay respecto a la política nacional. Se refirió a los periodistas: no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Estas palabras nos hablan de la esencia de la oposición, una oposición sin valores, sin escrúpulos y dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. Esto lo podemos ver en cada uno de los estados donde hay elecciones, donde se ha demostrado de lo que es capaz el PRIAN, estableciendo campañas de persecución política, de odio, de intimidación en contra de las y los candidatos, de sus brigadistas, de su equipo de campaña y, lo más preocupante, en contra de la seguridad democrática de los ciudadanos. Sin embargo, el INE no ha asumido el mismo protagonismo que asumió la elección pasada, donde señaló y exigió el exacto cumplimiento de la ley electoral, incluso extralimitándose en sus facultades de interpretación,
Sin embargo, en este proceso electoral el INE está muy lejos de ser lo que fue en el ejercicio electoral pasado. Hoy en día se le puede ver tibio, cargado y permisible. Por eso es necesario replantear la configuración del sistema político nacional y discutir una reforma político-electoral que nos permita tener un instituto electoral realmente ciudadano y acorde a las necesidades de nuestro país. ¿Por qué las instituciones deben de estar del lado de la ciudadanía? Razón por la que desde esta máxima tribuna hago un exhorto a las y los consejeros del INE, particularmente a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, para que hagan su trabajo. Solamente se dediquen para lo que les pagamos, a hacer su trabajo y garanticen elecciones limpias, justas y equitativas. Gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, presidente. Termino en un segundo más. Como representantes populares, nuestro objetivo único debe ser garantizarle el poder a quien realmente le pertenece. Por favor, ya el poder concluya. es y seguirá siendo para el pueblo. Es cuanto, presidente. Gracias. Voy a poner aquí unos 15 segundos nada más. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? El dirigente del PAN, Marco Cortés, reconoció ante militantes en Aguascalientes que solo tienen posibilidades de ganar la gubernatura de ese estado en 2022. Esto a pesar de que el PAN gobierna en Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Que ganemos Aguascalientes contundentemente, pero lo requerimos juntos. De verdad se los digo, no basta un triunfo interno. Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado. Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Ahí está. Es la declaratoria anticipada de una derrota en 5 estados del país. Lo dijo el presidente del PAN desde antes, cuando todavía la campaña no empezaba. Pues ahora en la campaña queda claro que en la recta final no son 5, ya son 6 los que van a perder. Y yo les digo a mis compañeras y compañeros de Morena y de la coalición, juntos haremos historia. Hay que ponernos en los zapatos de ellos. Tienen razón, pues gobernaban 28 estados. Compañeras y compañeros, hace menos de 4 años han perdido 16 estados de la República y van a perder otros 6 ahora en una semana y media. Es decir, les quedan 6 estados. Al final del año solo van a tener 6 estados de 28. Se acabaron. El PRI va a tener 2 nada más a finales del año. Alito, el gran perdedor de la historia política de este país, bueno, ya no se llama Alito, ya no le dicen Alito, le llaman Alilo, porque Alilo ha perdido todas las gubernaturas que se han puesto en juego. Son 10 gubernaturas que ha perdido el PRI. Entonces, entendamos, compañeras y compañeros, que ellos pues están haciendo una campaña de miedo, de mentiras, queriendo atemorizar a la sociedad para que no vaya a votar. Y esa es una estrategia de la derecha, es una estrategia de los conservadores en el mundo. Miren, hay un estudio, se los recomiendo, que publica la revista científica Nature, que es un estudio de 23 países, donde se dice que justamente las derechas, cuando están perdiendo el control político, que es el caso ahora en México del PRIAN, pues echan a andar ese tipo de campañas políticas, de falsas narrativas y de atemorizar a la sociedad. Pero también está demostrado que esas estrategias no funcionan. Desde el 2006, el 2012, sobre todo el 2018, claramente está concluir, por favor, comprobado que no funcionan esas estrategias y pues tienen razón, pongámonos también en sus zapatos. Muchas gracias. Con el solo hecho de venir y poder verla y saludarla, ya valió la pena venir, presidente. Miren, amigas y amigos, lo digo con todo el respeto y el cariño que les tenemos a todos. Primero, venir a especular sobre una grabación ilegal de alguien que ni siquiera tenemos constancia que es su voz, pues venir a la máxima tribuna, eso da pena ajena. Creo que lo importante es, y venimos a decirlo porque lo vivimos, la gran mayoría de los mexicanos queremos tener elecciones libres,
y democráticas, que con toda libertad cualquier ciudadano, independientemente de la preferencia política que tenga, pueda ir a una urna con la tranquilidad de depositar su voto en libertad y sin temor alguno. Ya lo vivimos en las elecciones pasadas, ya vimos a gente levantada, a gente secuestrada, ya vimos al crimen organizado participando de manera directa en las elecciones. Nadie queremos eso. Digámoslo sin miedo y sin temor, nadie queremos eso. Ya vimos las operaciones, está documentado, ahí están las transacciones de un banco de Mónaco a un banco de las Islas Caimán y a las cuentas del hoy hijo del candidato de Morena en Tamaulipas y del hoy hijo del gobernador en funciones de Sinaloa, 1.7 millones de dólares. Si eso es mentira, salgan y díganlo, adelante. Tienen todo el derecho de limpiar eso, es válido, pero ahí están, y claro que se están haciendo las denuncias, por supuesto que se están haciendo las denuncias. Yo sí les digo algo, si alguien viene y me inventa algo a mí, yo doy la cara, hay que dar la cara, no tiene de malo. Y qué curioso, y lo digo con respeto, el presidente va 3 días a Sinaloa, 3, viernes, sábado y domingo, seguramente va a ir a Badiraguato. Y qué bueno, y ojalá vaya y anuncie un programa en beneficio de los campesinos, financiamiento barato y oportuno, certeza en la cosecha, apoyo para fertilizante, que tan caro está. Y les garantizo que vamos a producir muchísimo maíz porque los productores sinaloenses son los mejores del mundo para producir maíz. Ojalá y vaya y apoye al gobernador Rocha. ¿En qué? En que apoye con presupuesto para las más de 1,000 escuelas de tiempo completo que prácticamente desaparecieron y que el propio gobernador Rocha ha dicho, como buen maestro rural que fue, que es un programa que vale la pena, pero que hoy no tiene presupuesto para continuar con él. Y si eso hace el presidente, se lo vamos a aplaudir. Pero ojalá y no vaya a lo que muchos estamos pensando, a pedir de favor que les ayuden a ganar elecciones donde saben que si juegan de manera lícita no las van a poder ganar. Ustedes fueron oposición. Nosotros estamos dispuestos a competir contra cualquiera, aunque tengan más dinero. No pasa nada. Con inteligencia, con trabajo se puede ganar una elección. Nosotros estamos dispuestos a competir, aunque muchos quieran usar los programas sociales como una moneda de cambio para un voto. La gente es inteligente y sabe que los programas sociales son de los mexicanos y que nadie se los puede quitar independientemente de por quién vota. Lo que no podemos es competir con alguien que tiene armas. Y creo que eso nadie lo quiere. Queremos que haya elecciones libres, limpias, sin presiones de nadie. Y creo que eso el Senado lo debe de compartir. No tengamos miedo a que vengan más observadores internacionales. No tengamos miedo a que la gente pueda estar en las casillas con toda libertad e ir a depositar su voto. Eso es lo único que pedimos. Y si nos ganan a la buena, lo vamos a reconocer. Gracias. Por supuesto. Pero también si les ganamos a la buena, reconózcanlo. Nadie quiere una dictadura y nadie quiere un gobierno que tenga relación con el crimen organizado para poder ganar una elección. Compañeras y compañeros senadores y diputados integrantes de esta comisión. El próximo 5 de junio se realizarán las elecciones en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, para renovar, entre otros cargos, el de gobernador de estas entidades. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan establecen múltiples obligaciones respecto de la actuación de las y los funcionarios públicos federales, sobre todo cuando en el ejercicio de su encargo ejercen recursos públicos, están a cargo de programas sociales o son sujetos obligados respecto a la posesión y manejo de datos personales. Durante el desarrollo de los procesos electorales, ha sido evidente y constante la comisión de delitos y faltas administrativas de servidores públicos del gobierno federal por su indebida e ilegal intervención en los mismos, conductas que son sancionadas penal y administrativamente. Se ha documentado la coacción, amenaza y el condicionamiento de recursos públicos y de programas sociales por parte de servidores públicos en favor de las y los candidatos de Morena y sus aliados, como ya incluso lo hicieron como un ensayo en el pasado proceso de revocación de mandato. Para los mismos efectos se utiliza ilegal e indebidamente el padrón único de beneficiarios de programas sociales integrados por la Secretaría de Bienestar. Pero el colmo de los actos cometidos por Morena fue la reciente visita de su candidato al gobierno de Tamaulipas, aquí a la sede del Senado, Américo Villarreal, no como senador suplente, sino como su candidato.
El 23 de mayo del 2022, los senadores de Morena, con la presencia de la presidenta de la mesa directiva y del presidente de la Junta de Coordinación Política, así como del presidente nacional de Morena, utilizando recursos públicos e instalaciones de la Cámara de Senadores, concretamente la sala de juntas de la presidencia de la Jucopo, realizaron una reunión de apoyo al candidato al gobierno de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal. La celebración de esta reunión viola todas las disposiciones constitucionales y legales porque se desarrolló en horas hábiles, en un día hábil. Se utilizaron los servicios de personal de apoyo adscritos al Senado y se utilizaron las instalaciones y los recursos públicos asignados a la Cámara de Senadores. El marco jurídico constitucional y legal prohíbe tajantemente la utilización de recursos públicos en beneficio de un partido político o en detrimento de algún contendiente electoral. Morena descaradamente está violando esta disposición constitucional. El desprecio a la democracia que Morena está mostrando a unos días de los comicios estatales debe ser castigado con severidad. Es inaceptable que con los antecedentes también de Américo Villarreal, la bancada de Morena le abra las puertas del Senado de la República. Pero además no lo decimos nosotros, lo dicen los propios militantes de Morena que acusan el uso de dinero sucio en la campaña de Villarreal. Entre ellos, el alcalde con licencia de Morena en Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien asegura que los guachicoleros patrocinan a candidatos de su propio partido como Américo Villarreal. Fueron los guachicoleros los que tejieron acuerdos ilegales con el entorno político de Américo al financiar alcaldes emanados de Morena, como los de Ciudad Victoria y el de Matamoros o el de Nuevo Laredo. Y por si esto no fuera poco, un medio estadounidense también difundió lo que ya decía aquí Mario, que el hijo del candidato de Morena recibió millonarias transferencias bancarias que son investigadas, pues podrían ser el pago de sobornos de guachicoleros. Las y los legisladores del PAN exigimos que Américo Villarreal enfrente los procesos correspondientes y que tanto los integrantes del gobierno federal como los senadores de Morena dejen de intervenir en las elecciones a gobernador de Tamaulipas, así como en las elecciones de los demás estados. Muchas gracias. Ahora tiene el uso. El orador anterior duró 5 minutos, 3 segundos. ¿Cómo? Estamos siendo un poquito más flexibles. Hay unos que han intervenido menos tiempo y ahora. Quería decirle, si me lo permite, señora presidenta, me está corriendo el tiempo y ya sabemos que el del sonido es medio difícil, pero todavía no iniciaba, porque estoy pidiendo autorización a la presidenta que me permita hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, por supuesto. No. ¿Cómo va? Si dice uno que quiere autorización para hacer uso de la palabra, ¿cómo va a correr el tiempo? Le pido al del sonido que me reponga el tiempo, porque sé que no sé a quién obedece. Pues no parece. A ver. Ya ocurrió la semana pasada, senador. Continúe, por favor. Insisto que me repongan el tiempo. Presidenta, le solicito que le pida al sonido que me reponga el tiempo. A ver, quiero darle esta explicación, diputado Leonel Godoy. ¿Perdón? Quiero darle esta explicación. En esta sesión hemos sido un tanto flexibles con el tiempo, inclusive se han tardado 5 minutos y no les hemos dicho nada hasta los 5 minutos. Entonces, hemos tenido más flexibilidad que en ocasiones anteriores. Por favor, entonces, continúe y no va a haber suspensión hasta los 5 minutos. Gracias. Entonces, ¿no se repone el tiempo, presidente? Hasta los 5 minutos como en la ocasión anterior. Gracias. Bien. Sin duda, mi petición no era para tener más tiempo. Yo he sido muy puntual en mis intervenciones, sino simplemente que yo estoy acostumbrado a pedir autorización a la presidencia para hacer uso de la palabra. Lo de Aguascalientes es una prueba de lo que ocurre con el PAN. Fíjense, y me extraña de alguien que vino, porque de otros, de los neopanistas, no me extraña. El PAN fue el primer partido que permitió se solidarizaran con él, y él fue el primer partido, con justa razón, que mandaba brigadas a los estados, porque en ese tiempo solo gobernaba el PRI.
En la huelga de Luis H. Álvarez en el 86 en Chihuahua, fuimos muchos de izquierda a apoyarlo. Entre ellos, Eberto Castillo, que hizo huelga de hambre con él. Entonces no es nuevo, no deberían de ser olvidadizos de la historia. La candidata no se presentó a 3 de los 4 debates. Entonces, ¿qué les extraña de que ahora esté abajo en las encuestas? Prefirió pagar una multa de 800,000 pesos, que es lo que cuesta no asistir a un debate oficial, pero lo hizo, según ella, con un cálculo electoral de que podría perder 2 puntos, pero no más que si se hubiera presentado, donde hubiéramos ofrecido este tipo de mantas que muestran la campaña de odio, la guerra sucia que están realizando. Y todo porque hay brigadistas. Pues claro que hay brigadistas. Muchos niegan al general Lázaro Cárdenas, aunque aquí el 18 de marzo le rinden pleitesía. Pues él impulsó que hubiera brigadas internacionalistas en la guerra civil en España. La solidaridad siempre ha existido en la izquierda y también en el PAN democrático de antes. Existía esa solidaridad y la compartíamos, esa solidaridad. Ahora ya no. Por eso estamos arriba a 3 puntos en las encuestas. Por eso nosotros vamos a ganar 6 de 6. Porque... Adelante, perdón. Perdón, ¿hay una pregunta? No sé si la acepte el orador. Sí, claro, señora presidenta. Sonido, por favor. Aquí está, gracias. Sí, diputado Leonel, gracias por aceptar la pregunta. En este mismo sentido de los brigadistas desplegados, no nada más en un solo estado, sino en todos los estados en los que hay elecciones, ¿cuál es su opinión de que hay unas quejas de la oposición mientras ellos hacían lo mismo durante muchos años? Estos brigadistas que están promocionando el voto y que están haciendo bien su trabajo como lo están haciendo. Muchas gracias. Sí, ya lo decía, hay una tradición, hay una historia que compartíamos el Partido Comunista y el PAN, de solidarizarnos en las campañas donde había solo partido único. Eso hacíamos. Y ahora también lo hacemos y ustedes también lo hacen. Acaba de anunciar la semana pasada Luis Cházaro que se va a ir a vivir a Quintana Roo para apoyar a su candidata. Y tiene derecho, lo debe de hacer. ¡Qué bueno! Y Marco Cortés no sale de Aguascalientes porque quiere que se cumpla su vaticinio de que van a ganar una de las 6. Y qué bueno, pero también ha estado, no dije que se la vive allá. El que vive allá es Luis Cházaro en Quintana Roo. Sí, pero también ha estado en Aguascalientes y eso es lo que va a ocurrir. Van a perder Aguascalientes a pesar de que Marco diga que es la única que iban a ganar. Entonces, compañero, nosotros creemos en la solidaridad voluntaria, no mercenaria. Porque hay que recordar que también hay otro PAN violento, que es justo el de esa zona, en la zona cristera. Ellos se levantaron en armas. Ellos fueron los que crearon brigadas para cortarle las orejas a los maestros rurales, incluso los asesinaron. Ese es el otro PAN, porque hubo un PAN democrático con el que compartimos batallas. Pero ese PAN que está en Aguascalientes, que está en esa zona cristera, no es el que queremos y ni debería de querer el PRI, ni Movimiento Ciudadano, ni nadie, ni los independientes. Ese PAN no debe de existir ya. Es un PAN de extrema derecha que pone en riesgo la estabilidad de este país y la estabilidad en los estados. Esas son las brigadas que nosotros creemos que deben de defender a sus convicciones en cualquier parte del país que se pongan en juego, pero no de la extrema derecha, como tampoco aprobaríamos de extrema izquierda. Continúe, por favor. A ver. ¿Otra pregunta? El senador Benjamín Robles, ¿la acepta? ¿Al orador? Sí, de acuerdo, señor diputado. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Diputado Godoy, me ha gustado mucho su intervención, pero estoy totalmente de acuerdo en que las compañeras, compañeros, sobre todo de Acción Nacional, son muy desmemoriados, olvidadizos, dijo usted. No se acuerdan de todo lo que han hecho y que hoy señalan. Porque yo he visto personalidades en los tiempos en los que nos malgobernó Acción Nacional en este país hacer presencia en los estados haciendo campañas. Y por eso le quiero preguntar y le quiero pedir al mismo tiempo que me ayude a ahondar en esto de lo olvidadizos que son
porque hoy están haciendo señalamientos donde no cabe que se estén quejando. Sí, es realmente lamentable que la Acción Nacional actual no reconozca ni su propia historia. Sí, es cierto, en los gobiernos de Fox, pero fundamentalmente de Calderón, su gabinete, sus gobernadores recorrían el país haciendo proselitismo por los candidatos de su partido. Antes el PRI no decía nada porque eran adversarios, ahora vienen y los apoyan. Es más, les aplauden los del PAN al del PRI. Pues así cambiaron las cosas, pero lo que no ha cambiado, en mi opinión, diputado Robles, son las convicciones democráticas. Y yo creo que todos aquí en esta comisión permanente, en el Senado o en la Cámara de Diputados, tienen derecho de defender sus convicciones hasta en el lugar más remoto del país. Eso es lo que yo pienso, diputado Robles. Finalmente, no quiero dejar de comentar un asunto. Fíjense que aquí vinieron a hablar de los 500 médicos cubanos y hoy, que ya lanzó una convocatoria al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para 13,765 médicos especialistas en 96 especialidades. Vamos a ver cuántos acuden a esa convocatoria. De eso no dice ni pío. Así es esto. Pero les vamos a ganar por eso, porque ya nadie les cree. Muchas gracias. Compañeros legisladores, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran esta comisión permanente. No hay una sola duda que este próximo domingo 5 de junio los candidatos y las candidatas de Morena y sus aliados se alzarán con el triunfo electoral. Nadie tiene una sola duda que Mara Lezama arrasará en las urnas el próximo domingo 5 de junio. ¿Quién duda que Salomón Jara en Oaxaca, con todo el apoyo y el respaldo social, ganará en las urnas? Julio Menchaca en Hidalgo, un candidato de lujo de esta coalición de Morena y sus aliados. Marina Vitela en Durango o Américo Villarreal en Tamaulipas. Y desde luego nuestra compañera Nora Rubalcaba en Aguascalientes. Y eso tiene muy preocupados y muy nerviosos a los prianistas. Por eso es inaceptable, inadmisible y condenable la campaña de odio, de violencia y de terror que han desplegado y han echado a andar en 2 estados específicamente. Me refiero a Aguascalientes y a Tamaulipas, en donde los gobernadores, haciendo uso de las instituciones, han torpedeado la campaña de nuestros candidatos. Aquí lo consignó nuestro compañero Leonel Godoy. Yo solo daré un dato de cómo el Instituto Electoral en Aguascalientes y el propio Tribunal Electoral de esa entidad han resuelto y sancionado a nuestra candidata en Aguascalientes y beneficiada a la candidata del PRI y del PAN. ¿Y por qué lo hacen? Para inhibir el debate público, para amordazar las voces en Aguascalientes que señalan de actos de corrupción a la candidata que representa los intereses del PAN y del PRI. Pero les quiero decir algo, el pueblo no es tonto, el pueblo observa, anota y vota. Y hoy lo más rancio del conservadurismo de este país quiere ganar con una guerra sucia lo que ya el pueblo les negó en las preferencias electorales. Nuestros candidatos no son candidatos de escritorio, son candidatos de territorio. Por eso, diputado, el 5 de junio, Morena y sus aliados se alzarán con el triunfo electoral. Concluyo, ciudadana presidenta. Por eso
El día de ayer se presentaron 2 sendas denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y ante el propio Instituto Nacional Electoral. Decirle a los gobernadores de Aguascalientes y de Tamaulipas que dejen que el pueblo decida en las urnas. Muchas gracias, Presidenta. El Movimiento Ciudadano siempre hemos sido propositivos antes que críticos. La autocrítica es uno de los síntomas que más enaltecemos al interior antes de lanzar insultos o improperios frente a la oposición de nuestras ideas. Respetamos la ley y pedimos que se respete en consecuencia. Respetamos los procesos electorales dejándolos en la arena en donde deben de tramitarse y solicitamos ese respeto para las instituciones en donde estamos trabajando. Respetamos el reglamento, los tiempos y las situaciones internas de las mismas instituciones. No venimos a decir que se nos reponga tiempo, no venimos a pedir más tiempo, venimos a proponer y siempre a dar ideas. En esa consecuencia, tampoco usamos artilugios ni mañas ni trampas de preguntarnos nosotros mismos para alargar ese tiempo. Movimiento Ciudadano sigue trabajando. Movimiento Ciudadano está trabajando de la mano de la ciudadanía, con una alianza muy grande, mayor a lo que se puede pensar con esa ciudadanía. Movimiento Ciudadano será la fuerza triunfadora en este proceso de 2023, pero también de 2022, pero también en el 2023, en donde triunfaremos en Coahuila y el Estado de México. Movimiento Ciudadano ganará, será el triunfador en el 2024. Movimiento Ciudadano lo hará de la mano de la ciudadanía con ideas, propuestas y un gran pacto con México. Movimiento Ciudadano seguirá alzando la voz por la alteración al clima de paz que debe prevalecer en los procesos electorales y no así a la irresponsabilidad del gobierno buscando acusar y señalar a otro antes de asumir su responsabilidad. Este gobierno le ha fallado a México. Este gobierno sigue mintiendo. Este gobierno sigue polarizando y ocasionando estragos en la vida diaria del ciudadano. Es momento, pues, que el ciudadano se dé cuenta y emita su voto este 5 de junio en consecuencia de una alianza ciudadana, en consecuencia de buscar ese México que nosotros estamos planteando y que sin duda la evolución mexicana traerá en próximas fechas a ser un común denominador de México. Movimiento Ciudadano seguirá alzando la voz ante las ilegalidades cometidas en las instituciones y seguiremos diciendo, sea quien sea responsable, cuando se viole algún principio, alguna norma, algún acuerdo. Movimiento Ciudadano seguirá creciendo y no en palabras, sino en hechos. Es cuanto, Presidenta. Pues yo debo decirles, compañeras, compañeros, que yo de verdad lo que veo es una oposición desesperada, olvidadiza. Ahora sí que qué poca memoria tienen quienes representan la oposición y para mí es comprensible, porque después de ser arrollados 2 veces seguidas, pues resulta lógico su pataleo ante lo que se vislumbra, que es una inminente derrota, una más para la oposición. No sé ni de qué México hablan, porque cuando esto se traduce a resultados electorales no dan una. Una vez más, hay que decirlo con todas sus letras, las y los ciudadanos le van a decir no a la corrupción. Le van a decir no a los intereses del PRIAN, a que se suma ahora el PRD y el Movimiento Ciudadano. Le dicen no a sus abusos, no a su deshonestidad, no a sus mentiras. Y cada vez que escucho ese tipo de mentiras, estridencias algunas, rabietas de la oposición en estas tribunas del Congreso, pues no dejan la verdad de sorprenderme. Yo sostengo que tienen una gran capacidad para mentir. Esa capacidad no tiene límites. Porque hace un rato escuchaba yo a Mario Delgado referirse de los dichos de Marco Cortés. Yo quiero mucho a Mario, pero ahora sí voy a tener que decir que no estoy de acuerdo, porque dice, recuerda que Mario Cortés ha dicho desde hace meses que es muy optimista, lo dice por Aguascalientes. Yo digo que ya tiró la toalla. Yo digo que el movimiento va a ganar los 6 estados, 6 de 6, aunque mucho les duela. Y otra vez el PAN será repudiado. Otra vez el PAN será repudiado por el pueblo, aunque en esta comisión permanente haya panistas que insisten en su autocondescendencia. La oposición, como diría un clásico, no entiende que no entiende. Y yo vengo aquí a decírselo, aunque les duela. Siguen a entender que no fue López Obrador el que los arrolló en las urnas.
que no fue la coalición de Morena, PT Verde, quien nos ha venido derrotando elección tras elección. Ha sido el pueblo de México y será el pueblo de Aguascalientes. Y en Oaxaca, mis amigas, mis amigos, no se digan, les vamos a dar una arrastrada. Aunque van separados, yo se los he dicho, son lo mismo y van a perder porque la gente ya repudia lo que representas. Y en esta elección volverá a repudiarlos. Y una vez más les anticipamos que las tendencias ya son irreversibles. Esta es una forma sutil de decirle a la oposición, van a volver a perder. Así es que, pues váyanse haciendo la idea para que luego no anden lloriqueando como los he visto en sus intervenciones en estas cámaras y en esta comisión permanente. Y ya que hablamos de estridencias, pues ojalá que el PRI también venga a esta tribuna, pero venga a hablar con hechos. Porque eso de salirnos que las grabaciones que se han escuchado no son reales, habla del PRI que siempre hemos tenido en este país y es el PRI que ya no aguanta el pueblo. Es el PAN que ya no aguanta el pueblo. Pero a ver si en el PRI vienen a mostrar esa misma energía, esa misma pasión que luego demostraron en la pasada discusión de la reforma eléctrica. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto? Diputado Robledo. Manera de pregunta para conocer la opinión del orador. Si ¿Es pregunta? Sí, le voy a preguntar qué opina. Sí, permítame. Diputado Montoya, ¿acepta la pregunta? Sí, me sentiría yo muy honrado en la pregunta de mi compañero. Adelante, diputado. Gracias. Hay dos cosas que no comprendo bien, a ver si usted me puede ayudar a entenderlas. En donde se afirma que el candidato que va ganando ataca al que va perdiendo. Eso está sucediendo en Durango, en Tamaulipas y en Aguascalientes. Normalmente es al revés. El candidato que va ganando, pues deja que el que va perdiendo, y si es con mucho la diferencia, corra. Es más, el candidato que va ganando, con toda comunidad asiste a los debates. No entiendo por qué está sucediendo al revés. Y luego en los 6 estados hay gobiernos cuyo partido se está quejando de malas prácticas de la oposición, que en ese caso es Morena, PT y Convergencia. No comprendo eso, pero usted que tiene tanta experiencia, ¿me puede ayudar a comprenderlo, señor? De arranque, si me permite responder. Adelante. De arranque yo le diría que eso habla del cinismo. El cinismo es una característica de la oposición panista, priista en este país. Y se están sumando ya otras fuerzas políticas. Es un cinismo inconcebible. Mire, yo estoy metido en mi estado, entonces en la elección de gobernador de Oaxaca, que vamos a arrasar más de 40 puntos. Yo creo que las oposiciones están desapareciendo. Y no estoy muy al tanto de todo lo que pasa, porque nosotros hacemos trabajo en territorio. Y de paso he de decir que es falso que Oaxaca sea territorio Telcel. De repente uno no tiene acceso a lo que está pasando en otras partes. Pero cuando yo me entero, mi querido diputado, la candidata del PAN no asistió al debate, a mí de verdad me deja perplejo la falta de respeto. Yo en Oaxaca he dicho que solamente se puede gobernar un estado como el nuestro en territorio. Pero también debo decir que solo para gobernar cualquier estado, debes hacerlo con respeto al ciudadano. Y en la ley para eso están los debates. Están en la legislación de cada entidad. Por lo tanto, la convocatoria es para que se asista. Y si se prefiere pagar multas, como dijo el diputado Mario Yergo, a mí me parece inconcebible. Es un desacato, es una falta de respeto para los ciudadanos, pero no hace más que pintar como es a la oposición en este país. Y como lo dije al principio de mi intervención, andan desesperados, ya no saben qué hacer. Cuando leo mantas que pone la oposición, en este caso creo que fue el PAN, en muchos estados que están ahorita en elecciones, pues es que ya no saben qué hacer. Tienen miedo, y lo digo por Tamaulipas, que todos sabemos que se le va a acabar el fuero, de irse a la cárcel. Así es que yo creo... Concluya su respuesta. Concluyo, diputado, para decirte que es el cinismo, pero también la falta de respeto, la falta de oficio, la falta de amor a tu estado y a los ciudadanos. Ha concluido su tiempo. Concluya, por favor. Concluyo, senadora, presidenta, diciendo que todavía se preguntan por qué el pueblo ya no quiere que regresen, por qué el pueblo quiere que se vayan, por su cinismo, por su corrupción, por su falta de respeto a la ciudadanía. 6 de 6 les duela, va a ganar nuestro movimiento. Gracias. 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 Las elecciones representan la piedra angular sobre la cual se funda la democracia contemporánea. En los sistemas democráticos, estas son entendidas como procesos para la toma de decisiones colectivas en los cuales se eligen representantes y gobernantes en quienes la ciudadanía deposita la responsabilidad y el poder de decidir en nombre de la comunidad.
Por este motivo resulta fundamental que los procesos electorales se desarrollen en un clima de normalidad democrática y civilidad política, para que estos, sin importar el partido que resulte vencedor, cumplan con su función. El calendario electoral para el presente año 2022 contempla la celebración en nuestro país de elecciones en 6 entidades federativas, el próximo domingo 5 de junio, en las cuales se romarán 6 gubernaturas, además de 25 diputaciones locales en Quintana Roo y 39 presidencias municipales en Durango. Por lo anterior y en el contexto de la ardua competencia política, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, creemos prudente realizar un exhorto a todos los involucrados en la jornada electoral del 5 de junio para que ésta se realice sin ningún inconveniente, especialmente a los titulares de los poderes ejecutivos, en donde se llevarán a cabo los comicios para que las y los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes y representantes populares. Aquí se ha hablado ya de los casos de intervencionismo abierto y flagrante de los actuales gobiernos estatales y locales en entidades como Tamaulipas y Aguascalientes, buscando influir en la decisión de las y los electores, para lo cual han echado mano de las peores prácticas del pasado, incluida la utilización facciosa de la justicia. Se nota que andan muy nerviosos, porque el pueblo está respaldando a los y las candidatas de la Cuarta Transformación, pues ya está harto de los malos gobiernos. Uno de estos casos de mal gobierno es el desempeño como alcaldesa de Puerto Morelos de la actual candidata gobernadora del estado de Quintana Roo, postulada por el PAN y por el PRD. Creemos que es importante que cualquier persona que busque ocupar un cargo público tenga no solo un proyecto para generar desarrollo y atender con eficiencia y eficacia las demandas de la población, sino que su trayectoria sea ejemplar y que compruebe haberse conducido con honestidad y con rectitud. Hoy se ha evidenciado que la administración municipal de la candidata de la coalición Va por Quintana Roo traicionó la confianza de quienes la eligieron, pues utilizó el poder público no para servir al pueblo, sino para servirse de él. No son acusaciones sin fundamento, sino acciones que dejaron literalmente en quiebra la hacienda municipal de Puerto Morelos. Diversos medios de comunicación han advertido que la actual situación financiera del municipio se debe a los contratos que realizó la administración municipal encabezada por la actual candidata gobernadora por el PAN y por el PRD. Hablamos de una afectación de las finanzas municipales por un fraude de más de 830 millones de pesos, correspondientes a 2 contratos. Uno para remodelar el Palacio de Gobierno y otro para mejorar el alumbrado público, los cuales comprometen casi la mitad de las participaciones de Puerto Morelos para los próximos 20 años. El Congreso del Estado había autorizado un monto de 60 millones de pesos para la remodelación del Palacio de Gobierno y de 45 millones para el alumbrado público. No obstante, la candidata de Va por Quintana Roo asignó sin autorización del Cabildo contratos por 389 y 442 millones de pesos respectivamente, en los cuales se encuentra involucrada una empresa de su familia. Concluya, diputado. Concluyo. Son estos casos de corrupción y de malos manejos de los que ya está cansado el pueblo. Y por eso, las y los candidatos de la Cuarta Transformación van a ganar los comicios este 5 de junio. Por ahí dicen que ya nos vamos. No, hombre, si vamos llegando. Muchas gracias. Gracias, diputado. Continuamos con la lista de oradores. Le damos el uso de la voz al diputado Francisco Yunes Zorrilla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 4 minutos. Saludando con el respeto de siempre a mis compañeras legisladoras, a mis compañeros legisladores. De nueva cuenta, el tema que distrae la atención de esta soberanía son las elecciones, como la semana anterior y como la semana anterior a la anterior. Cuando uno ve cómo se cae el país en materia económica, en materia de seguridad, en materia de indicadores puntuales que tienen que ver con las condiciones de vida del pueblo, que tanto se anticipa y se renombra desde esta tribuna, uno entiende que es un tema de prioridades. Al gobierno de la República y a los gobiernos emanados del partido Morena les interesa como prioridad ganar elecciones, aunque eso signifique lastimar las posibilidades de desarrollo de las regiones de este país. Hacer procesos proselitistas, aunque eso implique descuidar acciones de gobierno claves y sensibles que arrastran la seguridad y la tranquilidad de muchas personas. En 2018, México daba cuenta, para vergüenza y pena de todos, de 52 millones de conciudadanos en condiciones de pobreza.
En 2020 son casi 56. Se incrementaron más de 2 puntos porcentuales, pero con mucho ufanismo desde esta tribuna se viene a decir que su partido han ganado más elecciones. Ganan millones de pobres, pero a ustedes les interesa ganar más elecciones. Tenemos la triste dimensión de carencia social de un derecho básico que tiene que ver con la salud, particularmente cancelado en el día a día de nuestra sociedad. En el 2018, diputadas, diputados, senadoras, senadores, había 20 millones de mexicanos que no podían ejercer el derecho básico de acceder a los servicios de salud. Una cifra escandalosa. Para 2020, esa cifra llegó a los 36 millones de mexicanos. Se desmanteló el sistema de salud. Se echaron abajo los programas que por mucho tiempo y de manera efectiva estuvieron acompañando a los mexicanos en condiciones de pobreza. Pero se ganaron elecciones por parte de su partido. México debe saber cuál es la prioridad de quienes nos gobiernan, de esas brigadas, de esas acciones, de esos planes. Y no hay otra distinta al de tratar de generar condiciones para contener el poder. Aunque eso signifique malas respuestas, malos resultados y condiciones inmerecidas para nuestra población. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Zarzosa? Y le puede preguntar al orador si me permite una pregunta, por favor. Según las reglas, no procede la pregunta por ser del mismo grupo parlamentario. Te la respondo ahí en un breve lapso, mi querido diputado, ciertamente. Continúe, el orador. Concluyo, diputada, compañeras y compañeros legisladores. Ninguna elección se gana en las vísperas. Ninguna elección se gana desde esta tribuna. Y ninguna elección es igual, aun cuando se trate del mismo lugar, una con respecto a otra. Concluya. La alianza ganará las elecciones porque el tiempo y los resultados acreditan que es el proyecto de gobierno que reclama el futuro y el desarrollo de este país. Por eso ganaremos las elecciones y no por otras razones. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la consideración del tiempo, Presidenta. Quiero decirles a los compañeros de Morena una frase muy importante: que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Me da mucho gusto que vengan aquí a hablar de Aguascalientes, porque es señal de que en Aguascalientes van perdiendo, porque saben perfectamente que en Aguascalientes no quieren a Morena, porque saben perfectamente que nuestra mejor candidata es Tere Jiménez y que les va a ganar 3-1. Mejor vengan a esta tribuna a explicar de dónde salen los recursos para pagarles a todos esos activistas que dicen que traen en el estado de Aguascalientes. Y decirles, porque no les informaron bien, que el pasado 20 de mayo, quien fuera su candidata y haya sacado la mejor participación en votación, Carla Espinosa, renunció a su partido y se sumó a nuestro movimiento, a nuestro partido, a nuestra candidata. Decirles que hoy en la mañana 300 promotores de Morena se sumaron a la campaña de nuestra candidata, porque ustedes están acostumbrados a robar elecciones. Señoras y señores de Morena, son una vergüenza nacional. Prometieron no robar, prometieron no mentir, no traicionar, pero hacen todo lo contrario. Mienten todos los días desde el Palacio Nacional, roban condicionando los apoyos a la gente, traicionan la Constitución cuando prometieron venirla a cumplir, mienten cuando amenazan a la ciudadanía diciéndoles que les van a retirar los apoyos si no votan por Morena, mienten cuando dijeron que iban a acabar con la corrupción, pero no saben explicar de qué vive el hijo del presidente, mienten cuando dicen que hay seguridad, pero todos los días vemos asesinatos a ciudadanos, a periodistas, a activistas, mienten cuando dijeron que íbamos a tener un sistema de salud de primer nivel y hoy hay desabastos. Hace unos días ustedes decían que en la oposición estaban los traidores, pero como dice el refrán popular, cae más pronto un moreno que un cojo, porque los verdaderos traidores están en Morena. Ahí están únicamente los que piensan en sus propios intereses y cómo van a gloriar al presidente de la República. Ahí están los que traicionan la Constitución. Hace unos años ustedes aquí vinieron a establecer que se pusiera en la Constitución que todos aquellos funcionarios públicos que hicieran uso de los recursos públicos, de los programas sociales y condicionaran el voto, fueran a dar a la cárcel. Y hoy todos los funcionarios de Morena que están en las campañas, intrometiéndose en los procesos electorales, están condicionando todos los apoyos y salieron peor que su jefe. Y no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué podemos esperar de ustedes si son los más cínicos grandes de esta historia de México? Y para muestra,
Decirles que el pasado lunes, aquí en el Senado, en la presencia de la presidenta de la mesa directiva, el presidente de la Jucopo y el presidente nacional de Morena hicieron uso de los recursos públicos en las instalaciones de la Cámara de Senadores, concretamente en la sala de juntas de la presidencia de la Jucopo, para realizarle una reunión a su candidato al gobierno de Tamaulipas, al senador con licencia Américo Villarreal, a quien se le acusa de tener nexos con el huachicolero. ¿Sí? La celebración de esa reunión viola todas las disposiciones, se desarrolló en horas hábiles, se desarrolló en un día hábil, se utilizó personal de apoyo, las instalaciones y recursos públicos de la Cámara de Senadores. Pero es algo que no lo decimos, esa información de los mismos militantes de Morena. En Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien asegura que huachicoleros patrocinan a candidatos de su propio partido, como el mismo Américo Villarreal. Fueron los huachicoleros quienes tejieron acuerdos en el entorno político de Américo al financiar alcaldes emanados de Morena, como el de Ciudad Victoria, Matamoros y el de Nuevo Laredo. Así como en estos estados, en los otros 6, también hay elecciones donde se está documentando una serie de delitos electorales y que la Alianza Va por México lo ha denunciado de manera puntual. ¿Sí? Concluya. A ustedes, legisladores de Morena, les digo, nos vemos el 5 de junio en las urnas. Les vamos a ganar, porque con todo y sus trampas, no van a lograr que la gente vote por ustedes. Están hartos. Muchas gracias. Gracias, el 6 de junio en Aguascalientes lo recibo. Es normal, siempre, 2 semanas antes, 10 días antes de una elección, se susciten este tipo de desencuentros. Es normal que se presenten este tipo de diferencias entre grupos parlamentarios y entre partidos políticos. En efecto, el próximo 5 de junio, después de esta fecha, la historia colocará a cada quien en su lugar. Nosotros no tenemos preocupación. En el país, con claridad, se sabe en qué proceso político de transición nos encontramos. Me parece demasiado aventurado el que aquí se expresen algunas consideraciones absurdas, falsas, alejadas de la realidad. Nosotros no pronosticamos el resultado final de los 6 estados. Sus dirigentes lo pronosticaron 5-1. Y Aguascalientes, por cierto, está cerrado, a pesar de presentarse ahí una campaña de Estado en donde compañeros de Morena fueron recientemente detenidos y fueron recientemente violados sus derechos en los domicilios donde trabajaban. No creo que alguien en su sano juicio, frente a las circunstancias, piense que van a ganar o que van a derrotar a Morena. Porque Morena tiene una base social, porque Morena está construyendo un proceso de transformación, porque el pueblo ya no quiere más a los que saquearon, a los que dividieron, a los que robaron. Por eso va a ganar Morena. Nuestro pronóstico es similar al de sus dirigentes. Quizá 6, aunque sus dirigentes afirmaron iba a ser 5-1. Todo lo que se ha construido artificialmente alrededor de este proceso es natural, es más entendible por quienes están ya en este proceso derrotados. Así va a ser. Los resultados electorales, sí. Permítame, senador. Diputado Kevin, ¿con qué objeto? Si me permite, el senador, formularle una pregunta. Senador, ¿le permite? Sí, adelante, diputado. Gracias, senador. Hablando de los pronósticos, ¿cuál es su pronóstico en las 5 elecciones que se van a dar? 6 que se van a dar en estos próximos días. Y si opina si será ya la continuidad del fin del PRIAN. Muchas gracias. Bueno, yo estimo por las encuestas serán incluso 5-1 y muy cercano a Aguascalientes. Creo que el trabajo de Morena en Aguascalientes puede llevar a una sorpresa
porque los resultados últimos hablan de solo unos puntos de diferencia. Y a pesar de todo lo que está pasando en Aguascalientes, se puede lograr un triunfo en este estado. El otro estado que ha estado oscilando, por las fotografías que mostraron los compañeros del PAN, que les agradezco por la promoción, ustedes saben que estoy en búsqueda en su momento de una participación y eso me ayuda bastante, pero déjenme decirles a propósito, deberían de estar preocupados, sobre todo en el Partido Acción Nacional, de violar sus principios y violar su historia. Deben atender lo que está pasando en Tamaulipas y en Aguascalientes. Aquí en Tamaulipas, a propósito de la pregunta, se vive un clima de persecución política, de guerra sucia, a unos días de la elección. Manejo faccioso de los órganos electorales locales, amedrentamiento de la ley, también de los trabajadores al servicio del Estado, para que voten por el partido en el gobierno, la utilización de brigadas de docentes y personal de salud en días y horas hábiles para que promuevan al partido oficial. Óiganlo bien, la distribución de casi 500,000 despensas por mes. Concluya su respuesta y continúa su tiempo, orador. Estoy respondiendo a una pregunta. Pero sí, se le dan 2 minutos para la respuesta, de presuntos senador. Documentos oficiales con cuentas bancarias apócrifas que aquí lo volvieron a repetir. Permítame, senador. ¿Con qué objeto? Sí. Senador, ¿le permite una pregunta? Sí, con gusto. Adelante, senador. Muchas gracias, doctor Monreal. Siempre amable con las consideraciones de quienes tenemos alguna duda, aunque usted lo dude. El doctor Monreal tiene una buena calidad, a diferencia de los de su grupo parlamentario. En esta normalidad que debiera de asustarnos sobre las acusaciones y la elevación del tono acercándose el día de la elección, ¿podría usted profundizar en las voces que afirman que se hizo uso de los recursos? ¿Usted considera que el Senado en esta legislatura no ha sido o ha sido partícipe de escuchar a todas las voces? Me queda claro que usted ha sido quien ha recibido a todos los grupos parlamentarios y es un senador con licencia quien vino en esta semana a realizar algunas denuncias. Me parecería importante conocer su opinión respecto a este tema. Gracias, senadora. Miren, desde el punto de vista personal, sostenido en la Constitución y en la ley orgánica, no se ha violado ningún principio. El senador con licencia Américo Villarreal, que ahora es candidato al gobierno de Tamaulipas, tiene derecho a asistir y tiene el derecho a denunciar. No se hizo ningún acto de promoción del voto, se hizo una reunión con compañeros del grupo parlamentario y la denuncia que se hizo es muy grave. Por eso creo firmemente que la gravedad de la denuncia amerita la intervención del Senado de la República. Se trata de un par nuestro que, a pesar de que esté en licencia temporal, es integrante de esta Asamblea. Y por eso su denuncia tuvo eco con nosotros. Pero finalmente hemos sido denunciados ante el INE y ante los órganos jurisdiccionales o de Procuración de Justicia. Veamos qué deciden. Nosotros vamos a sostener nuestra posición, porque él tenía el derecho y vino a expresar la denuncia en un estado donde no hay posibilidades de expresar la denuncia, donde hay persecución. Solamente ayer fue detenido el dirigente de Morena en Madero, Tamaulipas, sin ninguna causa. 3 presidentes municipales están perseguidos con orden de aprehensión. Díganme ustedes, ¿cuándo ha ocurrido eso en algún estado del país? El presidente municipal de Reynosa, el presidente municipal de Victoria y la presidenta municipal de Nuevo Laredo. Es una vergüenza. Es una vergüenza que siga este clima de hostilidad y persecución contra los dirigentes políticos y contra autoridades municipales. Sí. Sí, permítame. Senadora Nancy, ¿con qué objeto? Pregunta al orador, si me permite. Sí, de acuerdo a nuestro reglamento, solamente tenemos la participación de 2 preguntas por orador, por lo cual no es procedente. Yo la acepto, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, ¿con qué objeto, senadora?
Entonces sería como derecho de réplica un poco, si lo quiere tomar así y no me permite ser flexible, señora presidenta. En el Senado de la República estamos acostumbrados a dialogar, a preguntar, y no tenemos miedo los oradores a responder ni nosotros a preguntar. Yo solamente, y quiero ser muy enfática en el mensaje que di, y probablemente esto será una aclaración cuando participé, no tengo ningún interés en que gane uno u otro. Ahí están las encuestas, la gente va a decidir y el 5 de junio sabemos cuántos partidos van a ganar. Lo que me preocupa es que dentro de las instalaciones del Senado, y quisiera que me ampliara esto, senador Monreal, cuando están en la oficina de Jucopo recibiendo a un senador con licencia, hasta ahí todo iba muy bien. Cuando empezó, es un honor estar con el doctor, yo esperaba que era por usted, doctor Monreal, y porque es el presidente de la Jucopo. Pero cuando luego me entero que es doctor Villarreal y están prácticamente haciendo arengas de es un honor estar con el doctor, yo pensaba que se referían a ti, de verdad te lo digo, pero si no es así, yo lo único que digo, si eso no es violatorio a la ley y no es parte de la arenga de un proceso, pues veamos lo que sucedió hoy aquí afuera con otra candidata. Ha concluido su tiempo, senadora. Solo te pregunto aquello y gracias. Sí, permítame, senador Monreal. ¿Con qué objeto, diputada Aleida? Moción de orden, presidenta. Creo que tenemos un reglamento para la discusión y usted aclaró que solamente eran 2 preguntas por orador y la senadora hizo toda una argumentación sin que tuviéramos claro si está o no dentro de lo que mandata el artículo 23 de las reglas de esta sesión permanente. Entonces, para que haya más objetividad en el manejo de la discusión de este debate, que es muy interesante y que, como bien dicen, hay que aceptar preguntas, respuestas, pero está normado. Si no, pues no se hubiera puesto aquí en este reglamento. De acuerdo, diputada, esta presidencia fue puntual en hacer inclusive lectura del artículo 23 de nuestro reglamento, por lo que está fuera de contexto la pregunta y no hay tiempo para la respuesta, y le pido al orador que continúe y concluya su participación, ya que se pasó el tiempo. Adelante, senador Monreal. Yo creo que los compañeros senadores se referían yo soy doctor en Derecho, no lo sé, habría que preguntarles. Pero, mire, déjeme decirle una cosa. Aquí en este Congreso, ustedes lo saben, en el Senado de la República tenemos mucha flexibilidad, porque creemos que el debate es clave, es esencial para la vida democrática. No limitamos, usted lo sabe, y lo saben los senadores. El debate lo tratamos de llevar, sí duro, pero con respeto y con altura. Pero déjeme decirle otra cosa. Creo que los grupos opositores tienen el derecho de presentar lo que quieran. Concluya, yo no senador, tengo ninguna ha pasado dificultad, su tiempo. Pero aquí ha venido organizaciones de ultraderecha transnacionales, Vox, han venido dirigentes del PAN, del PRI, han venido hasta candidatos, han venido mucha gente y nunca había generado tanta reacción contraria y negativa a que viniera un compañero con licencia que está en serios problemas. De verdad, lo que está pasando en Tamaulipas es muy grave. Concluya, senador. Y deberíamos, concluyo con eso, y deberíamos, en lugar de discutir este tema de manera frontal, constituir una comisión plural para ir a ver lo que está pasando. Ese sí es nuestra obligación. Una comisión plural para ir a Tamaulipas, para ir a Aguascalientes, para ir a Durango, porque esa es nuestra responsabilidad. Concluya, senador. Y nuestra obligación. Se ha excedido por y ojalá 2 y lo minutos. logremos, lo hagamos de inmediato para bien de la República. Gracias, senador. Con todo respeto para la senadora, pero reitero lo que he dicho aquí. Debe de haber orden en esta comisión permanente. Hubo un acuerdo donde se registraron oradores por 1 minuto y la senadora no estaba. Pero además, aparte de eso, consumió más de 1 minuto en una pregunta inexistente. Entonces, yo no veo por qué se le tenga que dar el uso de la palabra por eso. Puede hacer uso de la palabra cuando quiera, pero no violando el reglamento. Esa es mi moción de orden. Gracias, diputado. Respetuosa del tiempo. Solo quería citar, y quiero citar, el artículo 11 bis de la Ley General en materia de delitos electorales que establece: se impondrá de 500 a 1000 días de multa y prisión de 4 a 9 años a la servidora o servidor público que durante el proceso electoral use o permite el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinto o distinta senadora o servidor o servidora pública, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición. Es por eso que quiero hacer la precisión y quiero ceñirme, como siempre, en mi argumentación a la ley.
y no a politiquerías. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continuamos para rectificación de hechos. Este tema que se está discutiendo, yo tengo otra interpretación. Los otros dos poderes y todos los demás servidores públicos tienen literalmente esa prohibición. Los legisladores no. Se requiere condición partidaria militante para pertenecer a alguna de las dos cámaras. Lo que estoy haciendo en este momento es usar instalaciones y recursos públicos para hablar a nombre de un partido. Atacar a un candidato en esta tribuna, en cualquier micrófono, es exactamente hacer proselitismo político a favor del candidato contrario. Es de naturaleza sustantiva a los legisladores asumir una posición partidista constantemente, permanentemente. Repito, es hasta condición para pertenecer a las cámaras, llegar por la candidatura de un partido, excepcionalmente de independientes, y pertenecer a grupos parlamentarios, y se habla y se actúa y se pregunta en nombre de un partido, y exactamente es hacer promoción permanentemente. Concluya, aquí muchas cosas de las que se han dicho, termino, son promoción política partidaria para el año 24, no nada más para el 5 de junio próximo. Gracias. Gracias. Reitero lo que dije en tribuna, veo a la oposición, a la que tiene nombre y a la que no tiene, totalmente desesperados. Vienen aquí a hablar sobre supuestos usos de los recintos legislativos para fines electorales, seguramente porque prefieren utilizarlo los panistas para fines ideológicos, porque a mí no se me olvida, y al pueblo de México creo que tampoco, cómo vinieron aquí a presumir su reunión con Vox, algo que tuvieron después que echar marcha para atrás. Para eso sí los quieren utilizar. Y me imagino que cuando están hablando de gobiernos que tienen relación con el crimen organizado, pues seguramente hablan de Felipe Calderón, de García Luna y lo demás. No sean hipócritas. No sean hipócritas, van a recibir su merecido el 5 de junio. Concluya, diputado. He concluido. Gracias, continuamos. Comentar que no estamos de acuerdo en esa consideración de que el Senado fue ocupado para actos proselitistas. Yo investigué si había una lista de personas que tienen prohibido acceder al Senado y utilizar sus instalaciones. Y me contestaron que no hay antecedentes de una lista negra en donde las personas tengan, o algunas personas tengan prohibido acceder al Senado de la República. ¿Cuánto más si se trata para denunciar un hecho en donde no ha sido escuchado una persona? ¿Por qué atendimos a nuestro compañero senador? No por su calidad de ex senador, por ser un ciudadano más, porque tiene derecho humano a ser votado y a votar. Que coincida que tiene la calidad de ex senador, eso es otra cosa. Se le permitió el acceso porque esta es la casa del pueblo y él no está excluido porque no hay ninguna pena que le haya limitado sus derechos político-electorales y ni otro derecho civil. Entonces, por eso pueden acceder al Senado de la República, pueden hacer uso de las instalaciones. ¿Por qué se hizo ahí? Porque muchos teníamos interés en participar, senador, y escuchar y denunciar. Yo fui a Tamaulipas y fui testigo de la persecución política este domingo. Entonces, agradezco mucho su paciencia, Presidenta, y esa es la presión. No hubo uso ilegal del recinto. Gracias. Ratificando el hecho relacionado con los gobernadores, más bien ratificando el hecho. Es verdad, hay gobernadores que se pasan la ley por encima de cualquier cosa, que no la respetan a costa de nada. Por ejemplo, el gobernador de Veracruz, que ha encarcelado gente sin ninguna justificación. Por ejemplo, hay aquí compañeros legisladores que han presentado demandas contra el gobierno de Puebla, por ejemplo, y por la misma razón, una justicia que queda chata ante sus intenciones de ser unos pequeños tiranos. Segundo hecho, no es verdad que tengamos que venir aquí a hacer promoción política, tenemos que venir a hacer política, pero cuando nos eligen por un partido ya somos legisladores, no representantes de ese partido. El debate con respecto a quién va a ganar las elecciones es de una pobreza extraordinaria, habiendo inflación, problemas de salud, enfermedades, etcétera. Y finalmente, nosotros propusimos en la primera sesión un punto de acuerdo para que se formara esa comisión. Ojalá que antes de las elecciones, secundando las palabras de nuestro presidente de la Junta, hagamos realidad que se forme esa comisión que pedimos desde la primera reunión de esta comisión permanente. Muchas gracias. Gracias, senador. Solo aclarar cuál es el modus operandi de Morena para tratar de sostenerse en el poder. Primero, le abre la puerta de par en par al crimen organizado, eso es lo que hace, porque la estrategia de abrazos no balazos no es otra cosa más que eso. Ocupamos el 4º lugar a nivel mundial con mayor presencia de crimen organizado y que va acaparando espacios en actividad productiva, económica, en espacios públicos. Todo eso
es lo que hace Morena como primer punto. Y como segundo, utilizan recurso público para procesos electorales. Mantienen una estructura permanente pagada con recurso público porque esos son los servidores de la nación. ¿Y cuál es la misión que tienen? Pues mantener una clientela electoral, programas sociales sin reglas de operación, utilizando la condición de pobreza de las personas. Y también cómo financian las campañas. La financian de dos maneras, con recurso público y con recurso del crimen organizado. Este país lo tienen de cabeza. La verdad es que deben de hacerse cargo. Háganse cargo de cómo tienen al país del desgobierno de Morena. Es cuanto, presidente. Rechazamos contundentemente esas declaraciones, esas especulaciones, esas mentiras que vienen a decir aquí y en la conferencia de prensa. Deben parar esas especulaciones y esas acusaciones. Hay que preguntarle a García Luna si de narcogobiernos hay que hablar. Pues ahí está Tamaulipas, que ya va a salir. Ese es el narcogobierno, nomás por poner un ejemplo. Es muy irresponsable al calor de las campañas hacer ese tipo de acusaciones. Y aprovecho para rechazar también las declaraciones del senador Zamora de Sinaloa, donde ahora involucra la elección de Sinaloa del gobernador Rocha Moya y a su familia. Pues que presenten las pruebas, que presenten las denuncias y se dejen de especulaciones. Concluya, porque con senadora. todo y eso vamos a ganar 6 de 6. Gracias, senadora. Con